Estamos de regreso en Ahora por la Mañana a través de ATV 35, televisión abierta en este martes, continuando la semana, avanzando, ¿no? Paraguas en mano, porque ahorita es posible que caiga algún tipo, alguna lluviecita, ¿no? Más adelante. Señores, en este momento estaremos conversando sobre el Código Penal. El Código Penal que ha estado en revuelo últimamente, sobre todo por la reciente aprobación sin leer en el Senado de la República, pero además de eso, porque la gente como que está clamando de que este código que tiene más de 100 años ahí sea adaptado a estos tiempos, y estaremos conversando con un abogado litigante, politólogo, experto, ¿no? en derecho penal y constitucional, que es el licenciado Domingo Ramírez. Buenos días, Ramírez. Buenos días, Daniel. Gracias por invitarme. Hola, Susana. Hola, Jennifer. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí tempranito, pero si le dice Daniel, la gente no lo va a identificar, porque aquí lo conocemos cariñosamente como Wilson. Como Wilson. Ah, sí, lo que pasa es que los compañeros de la carrera le decimos Daniel. Pero es Wilson realmente. Pero es el mismo ser humano y lo queremos igual. Muchacho bueno él. Lo queremos mucho también. Se porta bien. Tiene su bemoles, pero lo queremos, lo aceptamos. Domingo, cuéntanos. Se aprobó el Código Penal reciente en la Cámara, en el Senado de la República. Ha causado muchos revuelos porque ni siquiera lo leyeron. Y está preparada la República Dominicana para las penas que están ahí en ese Código Penal actualmente. Mira, el Código Penal, conjuntamente con el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio, son los códigos más viejos que tiene la República. Alrededor de 200 años. Ese Código de Lamparier tiene 200 años. ¿Cómo una sociedad puede aguantar tanto tiempo con un código con 200 años? Cuando el delito siempre va mucho más avanzado que el ser humano en sentido general. Es decir, el delincuente diseña toda una serie de estrategias para cometer hechos delictivos que la clase política, la sociedad en sentido general, tiene siempre que vivir actualizando sus procedimientos jurídicos. Entonces, ha sido para mí, desde mi humilde punto de vista, una irresponsabilidad mayúscula que la clase política por 20 años tenga la actualización de un código, la modificación del Código Penal paralizado. Es bueno que ustedes sepan que en la República Dominicana, cuando se comete un asesinato, a lo más que se puede llegar es a 30 años, de conformidad con lo que establece el actual Código Penal. 30 años de prisión cuando es un asesinato, porque cuando es homicidio puede ir de 3 a 20 años, cuando es un homicidio. Ahora, ¿qué es un asesinato? Cuando ese homicidio se agrava, cuando hay elementos, ¿verdad?, que agravan el homicidio. Entonces, ese tipo penal, a lo más que se puede llegar es a 30 años de prisión. Cuando ese asesinato se comete con un arma ilegal, en virtud de lo que establece la ley de armas, entonces puede ser condenado hasta 40 años, lo más. Por el arma tiene que ser ilegal. Es decir, el chamán Chacra, ¿se acuerdan? Sí, claro que Sí, sí. claro. No puede ser condenado a más de 30 años, Wow. pero mató a todo el mundo. Y el chamán Chacra es un hombre joven. Lo vamos a tener en unos cuantos años Reinsertado en la sociedad. reinsertado a la sociedad. El tipo aquel que mató varias personas en los Alcarrizos, ¿recuerdan? Era miembro de la DGC. No puede ser condenado a más de 30 años. ¿Por qué? Porque el código dice que solamente son 30 años. El código actual no te dice que por cada persona que tú mates, te toca una pena ¿Y particular. el nuevo código qué dice? El nuevo código acredita más penas, hasta 60 años de prisión. ¿Y resuelve eso el problema? No lo resuelve, Daniel. Oye, ¿por qué? Porque la República Dominicana tiene que meterse en un pacto de nación para reformar todas las cosas importantes de este país. Desmenuza ese término para de la audiencia que tal vez no maneje el tecnicismo. Mira qué pasa. Los países que avanzan son los países donde la clase política llega a un punto que se pone de acuerdo en una agenda común. Cuando Augusto Pinochet salió de la presidencia de Chile, dejó un país que había sido sometido a un régimen de fuerza desde el año 1973 al año 1990. Eso es 17 años más o menos de dictadura. Y luego la clase política de ese país hizo un pacto de nación. Por eso Chile avanzó durante muchos años, los 90, los 2000, y avanzó sostenidamente. Pero la clase política se sentó y hizo un acuerdo de nación.
Nosotros tenemos que hacer un acuerdo de nación. ¿Cuál es el país que queremos en 10 años, en 20 años, en 15 años? Y yo pienso que el Código Penal tiene que ser reformado en todo el sentido de la palabra. A mí me parece que el escollo, la piedra que ha impedido que el Código Penal se modifique es el asunto de las 3 causales. Primero, porque tiene un componente, digamos, religioso. Y un país como este, ¿verdad?, todavía tercermundista, en vía de desarrollo, como se quiera decir, con una fuerte presencia, con una fuerte incidencia de los grupos religiosos, pues lógicamente eso va a impedir que avance. ¿Qué sucede con eso? Que las 3 causales tienen un componente constitucional. El artículo 37 de la Constitución de la República impide el aborto en todas sus manifestaciones, a pesar de que la misma Constitución establece que cuando hay casos excepcionales, que la mujer, por ejemplo, está en riesgo, se puede practicar el aborto. La propia Constitución te exime una de las 3 causales. Ahora, las otras 2 causales no pueden estar en el código porque son inconstitucionales. Ya nosotros tuvimos esa situación y el código fue ante el Tribunal Constitucional y el tribunal devolvió el código. Acuérdate que el presidente Danilo Medina Sánchez, durante su mandato del 2012 al 2020, promulgó el código y el código tenía el aspecto de las 3 causales. Eso fue al Tribunal Constitucional, lo recuerdo como lo llevó mi amigo Trajano Vidal Potentini Adame, y el código fue devuelto. Tribunal Constitucional conservador, al más alto nivel. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional jamás puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Y el artículo 37 es literalmente claro. La concesión de la vida, desde que inicia hasta la muerte. Entonces hay un problema ahí y es de tipo constitucional. ¿Qué nosotros proponemos para salvar esa situación? Bueno, que dejemos el aborto para una ley especial, como lo hizo España. Por ejemplo, proponete un caso. ¿Y por qué no dejamos que las mujeres decidan ese tema? Y el problema aquí es como que los hombres quieren decidir por las mujeres en ese aspecto. Es que es un tema constitucional, Daniel, reitero. El escollo del código en ese aspecto que tiene que ver con las 3 causales es el artículo 37. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos ahora proponiendo una reforma a la Constitución. Bueno, pues vamos a revisar el artículo 37. Si queremos que se incluyan las 3 causales en el código. Ahora, como es un tema tan sensible, tan complicado, nosotros proponemos que esa parte del código se deje para una ley especial. Reitero, ¿cómo lo hizo España? España le dejó eso al Tribunal Constitucional, pero lo sacó del código y aprobó el código. Porque nosotros no podemos tener un código de hace 200 años. Es que no se adapta a las realidades actuales, ni siquiera a los crímenes actuales, la ciberseguridad. Entonces son muchas cosas nuevas que no están ahí contempladas y que, como usted dice, no van a pasar nadie de 30 años. Y siento que también es algo que es muy necesario. O sea, la delincuencia, como usted también mencionó al inicio, va años luz delante de nosotros. Pero también uno se cansa y se llora, porque si a eso vamos, República Dominicana está capacitado económicamente para sostener presos por 60 años. Bueno, el tema es que también... no importa. Mira, en Estados Unidos y en otros países del mundo, por ejemplo, nosotros siempre citamos el caso de El Salvador. El Salvador es el país más pequeño que tiene la región y no tiene tantos habitantes. Pero llegó un muchacho que dijo que había que transformar algunas cosas. Y él transformó cosas. Violando muchas cosas. Violando muchos derechos fundamentales también, pero ha transformado esa sociedad. Y esa sociedad hoy se siente segura, tanto así que lo relige prácticamente con... Unánime. Una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que se va hartando. El hartazgo es una de las principales, uno de los principales quiebres que tiene el sistema democrático. Es decir, cuando una sociedad se harta, se cansa de que la clase política no haga lo que verdaderamente requiere esa sociedad, la demanda que exige, entonces lógicamente hay un problema con eso. Y ahí viene entonces un tema que ustedes los politólogos utilizan mucho, la desafección. Nos vamos como alejando de los procesos políticos. Nosotros recientemente tuvimos un proceso electoral, 48%
del padrón electoral dijo que no quería votar. Entonces nosotros tenemos que revisar ese tipo de ¿Qué cosas. está pasando ahí? Porque todo es un conjunto, Daniel, tú lo sabes más que yo. Es un conjunto. El tema político, el tema electoral es un conjunto. Pero eso va de la mano también con el hartazgo que siente la sociedad frente a una situación como el Código Penal, que no se aprueba. Pero yo siento, Domingo, estamos conversando con el licenciado Domingo Ramírez sobre el Código Penal, el nuevo Código Penal. Yo siento como que con la aprobación del nuevo Código Penal no se va a resolver el problema en el sentido de que aquí tenemos un Código Procesal Penal que de cierta forma fue una imposición foránea, la asumimos, y luego entonces que tenemos un Código Procesal Penal garantista, vemos mucha gente atacándolo. En el aspecto que yo quiero referirme es, ¿se ha consultado a la clase, por ejemplo, de abogados respecto al nuevo Código Penal, o simplemente los legisladores son los que están decidiendo ellos? O sea, porque yo no veo como que se ha consultado a nadie en ese aspecto. Recordemos que el Código tiene 20 años. La reforma de ese Código Penal tiene 20 Pero yo no recuerdo nada. Te pregunto por eso si tú No, recuerdas. lo que te digo es que se han dado varias discusiones. Varias discusiones se han dado. Y nosotros, obviamente, no podemos establecer asuntos como por el asunto de la pena de muerte, por el tema del artículo 37 y porque nosotros somos signatarios de los convenios internacionales en ese sentido. Yo particularmente te digo una cosa. Si yo hubiese tenido la oportunidad, para ciertos crímenes, yo incluyo la pena de muerte. Por ejemplo, ese chamán chacra, no es verdad que el Estado Dominicano debería mantenerlo en una prisión. No es verdad que este carajo que está por allá, por los Alcarrizos, debe estar mantenido en una prisión con los impuestos de todos nosotros. No es verdad que un tipo, porque se le cruzaron los apellidos, mata a una mujer porque entiende que es de su propiedad. Yo tengo por qué mantenerlo, sin ninguna razón. ¿Qué usted piensa sobre los jóvenes de 17, 16 años que cometen crímenes, que cometen aberraciones y son juzgados como menores? ¿Usted cree que el nuevo código debería tener una apertura para que ese tipo de personas que tienen la valentía de hacer ese tipo vamos a decir, de crímenes, sean juzgados de acuerdo a los crímenes que cometen? Recuerdo el caso de los taxistas, ¿se acuerdan? Sí. Que habían un grupo de menores que salían a ciertas horas de la madrugada, contrataban los servicios de algunas personas que se dedicaban al servicio de taxi y lo mataban. Y hubo unas declaraciones horribles de una chica que decía que ella se satisfacía, que ella se llenaba, se saciaba cuando brotaba la sangre de la persona que ellos acuchillaban. Y llegaron a matar a varias personas. Yo pienso que una persona, un niño que tenga 16, 17 años, eso no es para un niño. O sea, a eso hay que buscar la manera de juzgarlo como si fuera un adulto. Totalmente. Y sobre todo porque es hasta una estrategia de delinquir. O sea, el que tiene pandillas busca menores de edad. Claro, busca menores de edad porque van a ser los protagonistas del crimen y no va a haber pena alguna para ellos. Claro, entonces, hay una pena pero menor. Porque el propio Código del Menor, la ley 136-03, que es la que rige el Código del Menor, tiene condenas. Sí, pero hay perdones. Pero muy pequeñas. Hay perdones, sí. El tema de los indultos, ¿no? Como que, bueno, hacen acuerdos. Entonces, es que eso no debería permitirse. El indulto es una categoría constitucional que la tiene solamente el presidente de la República. El presidente de la República, por ejemplo... Hace tiempo no se indulta nada. Si hay una persona que está condenada y tiene un estado de salud complicado, el presidente tiene la facultad de perdonarle, o sea, indultarle. Y si le indulta, pues entonces la persona puede recuperar su libertad. Eso es una categoría constitucional. Y en ese sentido, ¿no cree que hay expectativas con el tema del nuevo código que englobe el asunto de la República Dominicana es que hemos firmado una serie de tratados internacionales que nos obligan a mantenernos sin cierto tipo de acciones. Por ejemplo, la República Dominicana es parte de la Convención del Niño. La Convención del Niño tiene aspectos en esa dirección. Y por eso nosotros estamos entonces obligados. Recordemos que aquí hay un bloque de constitucionalidad y que antes de la Constitución del 10, que le da obviamente facultades al Tribunal Constitucional a partir del artículo 184,
de la Constitución, no teníamos ese sedazo constitucional. Ya hoy la República Dominicana recibe cualquier tipo de convenio internacional, de acuerdo, y tiene que pasar por el sedazo constitucional a los fines de ser aprobado por el Congreso Nacional. Ahora, pero yo quiero decir una cosa, Daniel. El nuevo Código Penal excluye, por ejemplo, a instituciones como las eclesiásticas a eso y las iba, sociales. a eso iba. Es una aberración. Eso es una aberración. Una eso es aberración, una locura. Porque a través de esas instituciones hay mucha gente que se camuflajea para cometer delitos. Lo hemos vivido ya recientemente, esta semana. Hay un tema ahí. Eso- El pastor de, O sea, por ejemplo. Claro. En el caso de evangélicos, pero hay muchos padres también. Yo le iba a preguntar eso porque incluso cuando lo escuché yo dije, no, esto tiene que ser una especulación, eso no puede ser cierto, porque han ocurrido y han circulado muchas especulaciones respecto a la actualización del nuevo Código Penal, pero yo de todo corazón tenía toda mi fe puesta en que eso era una especulación, de verdad no pensaba que era una realidad donde se estaba excluyendo a las personas que asumieran cargos públicos y a las personas, a los dirigentes de las iglesias. Sí. No a las personas que se incluyen, que ocupan cargos públicos, sino los que tienen aspectos sociales. El nuevo código también trae consecuencias jurídicas para las personas que ocupan cargos públicos que cometen corrupción. Y yo pienso que eso es un elemento, ¿verdad?, que también podría tener retenido el código, porque en la clase política la gente que está ahí dirá, bueno, pero no podemos estar alimando cuchillos para nuestra propia garganta. Mi exhortación a los legisladores que como fue aprobado en el Senado de la República, y ahí solamente tenemos 32, y en la Cámara de Diputados tenemos 190, pues lógicamente ahí la discusión... Se retenga el No, la discusión es mucho más amplia, Claro. es mucho más variopinta. Por lo menos ahora en esta composición. Bueno, antes en de esta composición que tiene la Cámara de Diputados, yo debo decir que está dominada en 137 legisladores por el Partido Revolucionario Moderno. La Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría y la tercera mayoría viene siendo la del PLD. Yo pienso, sin temor a equivocarme, y lo digo públicamente, que el Partido Revolucionario Moderno tiene un compromiso con este país. El compromiso con este país es actualizar lo más que pueda en estos 4 años su sistema jurídico. Porque el PLD hizo un gran avance desde que llegó al gobierno en el año 2004 hasta el año 2020. 16 años corridos de gobierno te permiten a ti hacer cosas. Y yo pienso que lo que tiene que hacer el Partido Revolucionario Moderno es profundizar esos cambios que se hicieron desde el año 2004 hasta el año 2020. Tiene que profundizarlo. Y el Código Penal tiene que ser modificado, pero tiene que ser modificado de conformidad con la realidad que vive la República Dominicana. Por ejemplo, si nos ponemos a observar en los últimos 20 años o 30 años y contabilizamos las personas que han cumplido el máximo de pena, 30 años y también 40, ¿no? O sea, ¿cuánta gente nos encontramos? O sea, no creo que pasen de 10. Nadie. Oye, ¿por qué? Porque en la República Dominicana también existe la libertad condicional. ¿Qué es la libertad condicional? Una de las incorporaciones importantes que trajo, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal se llama la figura del juez de la ejecución de la pena. Cuando a una persona le condenan a una pena de 20 años, esa persona, luego que pasa todos los grados, primer grado, apelación y naturalmente Suprema Corte de Justicia, y si tiene que ir al Tribunal Constitucional, porque también el propio Código y la propia Constitución te dan esa facultad. La facultad de recurrir es hasta el Tribunal Constitucional, y si tú quieres ir ante los organismos internacionales, llámese Corte Interamericana de Derechos Humanos, también lo puede hacer. Es decir, que en la República Dominicana nosotros tenemos 5 fases de recurso. Perdón, 4 fases de recurso: apelación, casación, revisión constitucional y, si es posible, una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasa con eso que tiene la República Dominicana? Que nosotros tenemos el juez de la ejecución de la pena.
Luego que tú pasas todo eso, tú tienes esa figura que es la que se encarga de darle seguimiento a tu pena. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, 20 años de prisión, a los 10 años tú puedes ir a solicitar tu libertad condicional. Y esa libertad condicional, el juez de la ejecución de la pena va a ver, la va a revisar, y si entiende que tiene mérito, pues lógicamente te puede dar la oportunidad de que tú recuperes tu libertad. Entonces, cuando hablamos de 60 años en el nuevo Código Penal, o sea, no creo Es que en la República Dominicana hay crímenes especiales. ¿Ustedes se recuerdan del caso Yena Jaibar? Claro. ¿Recuerdan? Es un caso traumático. Y de los pocos que se ha cumplido la, Sí, la pero que totalidad también de hay la pena. familias importantes detrás de ese Sí, caso. bueno. Que no han permitido que esa persona salga. Pero hay muchos casos que hay gente que ha estado recluida. Ahí, yo recuerdo, Moliné cumplió su Condena, sus su 20 pena. años. Sí, sí. El otro amigo yo creo que ya debe estar cumpliendo, si ya no cumplió. Hay casos que son muy sensibles. Yo no creo que, por ejemplo, ningún juez de ejecución de la pena le dé la libertad condicional al chamán Chacra. Yo no creo. Ningún juez se atreve a eso. Eso es muy difícil. Que un juez, de la magnitud de ese caso, le pueda dar libertad condicional. Podemos tener varios casos de gente que está cumpliendo condena que debe estar por ahí. Recordemos que nosotros no vivíamos, ¿verdad?, con un código procesal penal como tú bien lo señalas. Nosotros teníamos un código penal que era un código que era muy centralista. Entonces, con la modificación de ese código, obviamente, aperturamos otros mecanismos. Domingo, ¿y quiénes serían beneficiados con esta nueva actualización del Código Penal? ¿Quiénes? Porque no todo puede ser malo, tiene que haber algo positivo por ahí. La sociedad ¿Cuáles gremios específicamente serían más beneficiados? Porque por ahí escuché que a los nuevos emprendedores iban a tener ciertos beneficios, de que iban a estar libres de impuestos los 2 primeros años, no sé qué tan cierto sea, porque vuelvo y repito, hay No, porque muchas esa es la reforma fiscal, especulaciones. esa es la reforma. La reforma, exactamente. Sí, pero eso Pero es ese parte de la reforma, ¿no? El más beneficiado de la actualización de un código penal es la sociedad dominicana. La sociedad dominicana en sentido general, porque cuando una persona comete un crimen tan atroz que mata 4 o 5 personas y solamente es condenada a 30 años, la sociedad ve eso como una burla, Claro. como un atropello. Dice, ¿pero cómo es posible? El que sabe de derecho a lo mejor lo entiende, pero el que no sabe de derecho, la sociedad en sentido general, porque tú tienes que gobernar, dirigir, actualizar los mecanismos para todo el mundo, no para una clase en específico, sino para todo el mundo. Entonces la sociedad dominicana está necesitada, está reclamando, está demandando desde hace décadas ya la actualización de un código que por lo menos la gente se sienta resarcido en su búsqueda de justicia. En su búsqueda de justicia, mira, el principio fundamental de una sociedad que quiera avanzar en términos democráticos es el resarcimiento judicial. Tú puedes tener cualquier encono, cualquier incomodidad, cualquier malestar con Jennifer y Susana se pueden sentir muy incómodas, pero cuando ellas van ante un proceso de una persona que es imparcial, que en este caso es el juez, y ese juez le da justicia, ellas se pueden incomodar lo que sea, pero tienen justicia. Y eso entonces apacigua inclusive la venganza personal. Oye, la justicia es tan importante que los países que verdaderamente avanzan son los países que tienen un sistema de justicia sólido. Sólido, de verdad. Totalmente. Tú te vas a cualquier otra parte del mundo y la gente dice, hay un sistema de justicia sólido. Hay orden. Porque ahí la gente se siente resarcido. Mira, me en su gustó esa interior. parte con toda la de justicia. Sí. Y yo pienso que ahí, por ejemplo, a ustedes, los abogados litigantes, al mismo colegio de abogados, al mismo poder judicial en sí, le ha faltado que la gente entienda que el Ministerio Público no es quien imparte justicia. Y aquí ustedes han permitido que se le venda a la sociedad que el Ministerio Público es quien imparte justicia. Entonces, por eso el Ministerio Público en la mayoría de casos vive pidiendo prisión preventiva. Y se entiende que cuando le dictan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año de prisión preventiva, se está impartiendo justicia. Y esa parte ustedes han permitido que se relaje. No, mira qué es lo que pasa.
En la República Dominicana nosotros tenemos un problema social grave. ¿Cuál? Bueno, que nosotros vivimos con unos jueces que viven o que actúan bajo la tesis del miedo. El populismo penal es una variante del juez que aplica solamente prisión. Nosotros tenemos 7 medidas de coerción que están establecidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Y la que más se aplica es la prisión preventiva. ¿Cuál es la tesis que utilizan la mayoría de los jueces? Que a nadie votan por dar prisión. Esa es la realidad. Por eso nosotros tenemos la cárcel dominicana llena de presos preventivos. Pero también hay otra realidad. Y es que el Estado no garantiza de que esa persona en libertad por completo pueda presentarse permanentemente a los actos de proceso. Eso es un tema también. En otros países, por ejemplo, cuando tú te mudas, es decir, cambia de domicilio, tú tienes que informar a la autoridad dónde tú estás residiendo, dónde cambiaste de residencia. Aquí no hay ese régimen de control. Entonces el juez evalúa todo ese tipo de elementos a la hora de imponer una prisión preventiva. Si el juez impone, por ejemplo, una una presentación periódica, por ponerte una cosa así, o un impedimento de salida del país, y luego tú te vas del país, ¿tú sabes lo que hace un sector de la sociedad o el mismo sector de las personas afectadas? Que acaba con ese juez. Y el juez entonces dice, no, yo no voy a permitir que me acabe, yo mejor lo mando a prisión. O sea, es un problema estructural que tenemos como sistema. Para sacarte el juguito, en el caso reciente, como todo lo de presentación periódica, del accidente aquí en el Malecón de la venezolana contra el hijo de Julio César de la Rosa, Tiburcio, nuestro amigo, yo siento como que por el hecho de que ella emprendió la huida, ¿tú no sientes como que la medida fue floja? Bueno, lo que pasa es que es un accidente de tránsito. Pero se salió huyendo domingo y apareció a los 3 días. Y un accidente de tránsito es un homicidio involuntario. Claro. Hasta que no se compruebe que tú utilizaste el vehículo como una arma para matarme, por ejemplo, es un accidente involuntario. O sea, es un homicidio involuntario. Es un hecho involuntario. No quise hacerlo. Las circunstancias me llevaron a hacerlo. Entonces manda un mensaje negativo que yo puedo chocar a una gente, salir huyendo por ahí, no pasa nada, mi seguro resuelve. Específicamente como en ese caso, que hay como muchos escudriños por ahí que prefirieron mejor dejarlo por la paz, dejarlo para que no salieran a la luz otras cosas. No, mira, vuelvo y reitero, es un accidente de tránsito. Cuando uno tiene un accidente de tránsito en la carretera, uno puede pensar muchas cosas. Suponte tú que uno venga del sur, 1 de la madrugada, y tú tienes un accidente con una persona que se metió, un motorista, un motorizado, ¿verdad? Tú impactas ese motorizado y tú, cuando impactas ese motorizado, tú lo primero que estás pensando es que si te detienes ahí en ese lugar, tu vida corre peligro. Claro. Tu vida corre peligro. Entonces tú dices, no, pero yo me tengo que ir. No porque yo no esté pensando en la persona que impacté con el vehículo. Sino por lo que me pueda sino por lo que me pueda pasar a mí, porque ya no es la primera vez que nosotros hemos tenido en la República Dominicana que personas que tienen un accidente lo linchan en el mismo espacio. Sí, correcto. Lo linchan. Entonces tú estás pensando es en resguardar tu vida. Claro. Ahora, tú lo que no puedes hacer es tener un accidente de tránsito e irte para tu casa, que fue lo malo que hizo la venezolana. Ella tenía que ir a la autoridad más cercana. Pero también, Domingo, vamos a ser realistas. El momento es el que hablará, porque sabemos que es lo correcto, pero el instinto de supervivencia humana de pronto dicta otro camino, que no estoy diciendo que sea el correcto, porque no digo que sea el correcto, pero también hay que posicionarnos en los zapatos, en la situación, porque uno no sabe cómo va a reaccionar. De verdad, Domingo, definitivamente, cada vez que tenemos un conversatorio con usted, es un manjar y nos quedamos así como con ganas de más y queremos más y queremos más. Usted tiene una invitación formal
nuevamente para compartir con nosotros aquí, ya en una próxima ocasión para hablar de la reforma. Cuando De guste. verdad, no, Cuando guste. prepárese que esa invitación viene, Cuando Wilson. guste. Hay que hacer un Ya usted cronómetro a sabe. domingo para que Ay. hablemos largo y tendido de la Ay, también, política, claro que sí. la Placer, política placer. nuestra. De verdad, que Placer, muchísimas como gracias siempre. por estar aquí con nosotros y brindarnos toda esa información y ese preámbulo de lo que vendría siendo el nuevo código para uno más o menos tener fresco en la cabeza lo que puede esperarse de esta Es bueno nueva. decir que Domingo Ramírez es vocero oficial de Guido Gómez Mazara. Ah, del doctor Guido Sí, Orlando sí, Gómez sí, Mazara. sí, sí, sí. Pero toda una caja de Pandoras. Sí, estamos ahora por todo el país. El doctor Mazara está impartiendo unas charlas magistrales sobre la importancia y la pertinencia de las reformas que ha propuesto el Poder Ejecutivo. La reforma fiscal, la reforma constitucional y todo lo que tiene que ver con la actualización jurídica, si se quiere decir así, del Estado Dominicano. Ya estuvo en Santo Domingo Este, ahora en Ocoa el pasado fin de semana, y el fin de semana del día de 20 de este mes, pues lógicamente vamos a la región El Valle, San Juan Muy y bien, Elías muy Piña. bien. Bueno, muy agradecido, de verdad que sí. Señores, seguimos ahora por la Super 7. No se despeguen del 35. Queden con Dios. Nos vemos Hasta mañana. Precaución.